El tema de hoy es de trascendental importancia. De un tiempo a esta parte se ha podido ver una creciente influencia de los medios de comunicación para hablar incesantemente acerca de un fenómeno, el fenómeno OVNI, los platillos voladores, los extraterrestres, eso que parecía ser ciencia ficción, eso que comenzó con ET el extraterrestre, con la guerra de las galaxias, y tantas películas que de Estados Unidos empezaron a mostrar algo que parecía ser fantasía, una irrealidad, una utopía total y absoluta, pero de pronto ha empezado a tomar fuerza, envergadura, y ya no son los cineastas, ya no son los actores de Hollywood los que describen el fenómeno OVNI, no, se ha levantado una ciencia llamada la ufología, una pseudociencia que se ha mezclado con la religiosidad de muchos pueblos paganos y que hoy en día están dando culto, honor y tributo a supuestos seres de otro mundo. Los extraterrestres hoy en día abarcan gran parte de las noticias en muchos medios de comunicación. Gente que testifica no solamente haber visto platillos voladores, no solamente testifican ello, sino que dicen haber tenido contacto directo con estos seres de otros mundos, a tal punto que inclusive, escuche bien lo que le voy a decir, 2 fenómenos admiten, dicen ellos, que experimentaron: relaciones sexuales con extraterrestres y 2, las famosas abducciones. Cuando me refiero a esto, estoy diciendo que los platillos voladores chupan personas de la Tierra y se las llevan a los platillos voladores donde les hacen, dice, tremendos experimentos. Lo cierto es que los brujos, los satanistas, están muy involucrados detrás de este fenómeno. Hay cosas muy turbias, muy oscuras, que se están moviendo detrás de bambalinas en este fenómeno OVNI. La ufología ha tomado trascendental importancia en los últimos años, pero esta noche yo quiero predicar y demostrar de una u otra manera que este fenómeno extraterrestre no es otra cosa que una manifestación espiritual de un reino de las tinieblas en algunos casos. Nadie niega, y le voy a ser muy franco, que la existencia de estos seres y platillos voladores es una realidad. Personalmente creo que estas máquinas, estos elementos voladores en el cielo, estos objetos voladores no identificados, aparentemente no son ciencia ficción. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia, que la Biblia confirma su existencia. Frecuentemente se ha dicho que los cristianos o los predicadores no podemos hablar de este tema, como que han querido poner un tabú. Aquí el problema no es si hay o no platillos voladores. El problema no es si hay o no seres de otros mundos. El problema es quiénes son, de dónde vienen y quién los envió. ¿Qué es lo que busca? La pregunta tiene que cambiar. Definitivamente, acá ya no se puede seguir debatiendo si existen o no, si hay o no hay. Aquí el problema es qué quieren, a qué vinieron, quién los mandó, cuál mensaje es el que traen. Porque ellos hablan, se han comunicado, han dejado mensajes. Ahora que es cierto, en el internet se especula demasiado con respecto a ellos. Pero esta noche vamos a hablar acerca de todo este tema de los ovnis y de este mundo paranormal que se ha venido a convertir prácticamente en una sensación amarillista y noticiera en los últimos años a través de todos los medios de comunicación habidos y por haber. Bien, quiero explicar esto. Hermanos amados, todo comienza con la historia de un ser. Este ángel tiene un nombre. Su nombre es Lucifer. También se le llama Luzbel, que significa portador de luz, portador de luz. La palabra en hebreo es Heilel. Este era el ángel más hermoso de todos. Antes de caer, era un querubín. Era además músico y el director de la alabanza en el cielo. Me tocó filmar un tema sobre seres celestiales en el cual yo expliqué todas las gradaciones angelicales, el estrato de los ángeles del cielo. Ahora vamos a ver cómo se manejan los ángeles del diablo. Este tema es la segunda parte de ese, por así decirlo. Por eso tienen mucha relación. Ahora entiéndame, sobre el arca de la alianza, que estaba en el templo de Dios, Dios le ordenó a Moisés que colocara 2 querubines que miraran hacia el propiciatorio.
Estos dos querubines están cerca de Dios. Dos de ellos. Pero qué curioso. Si Satanás no se hubiera revelado, él también hubiera estado allí. El diablo perdió su lugar. Era un querubín. No era cualquier tipo de ángel. Era de los más altos en jerarquía. Estaba por encima de los arcángeles. Estaba por encima de los serafines. Estaba por encima de los ángeles. Por encima de los tronos de los principados. Este era un querubín. Y no cualquier querubín. Era el director de la alabanza. Tenía un lugar especial en el cielo. Pero este ser se rebeló contra Dios. Intentó dar un golpe de estado, cuenta la Biblia. Lo vamos a ver en detalle. Aunque muchos dicen que esto no es verdad. Y tratan de hacer de abogados del diablo y defender a este maléfico ser que dejó de llamarse Luzbel para convertirse en lo que en hebreo los judíos llamamos Hashatán. O Hasatán en español. Shaitán. El adversario. La palabra Satán significa adversario, enemigo. Viene del arameo Hashatán. O acusador también significa acusador o adversario. Vamos a ver un poco acerca de este maléfico ser en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Arranque, por favor. Ezequiel, capítulo 28, presenta, por así decirlo, la biografía lúgubre. Présteme cuidado, la lúgubre biografía de este maléfico ángel querubínico. Vea, por favor. Ezequiel 28:11, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, levanta lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Adonai el Señor. Claro, está hablándole a un gobernante humano, pero por detrás del gobernante humano está el diablo. Enseguida se va a dar cuenta que el mensaje va más allá del rey de Tiro. Le están hablando al que dirige al rey de Tiro, un rey perverso. Le aclaro que la ciudad de Tiro, junto a Sidón y Biblos, eran tres ciudades claves en el actual Líbano, lo que constituyó el imperio fenicio. Sidón, Tiro y Biblos eran las ciudades más importantes, y de Biblos precisamente es de donde viene la palabra Biblia. De ahí viene la palabra Biblia en referencia a esa ciudad Biblos, ubicada en el Líbano. Bueno, dice la palabra lo siguiente. Vea usted que no le está hablando al presidente de Tiro, le está hablando al diablo. Tú eras, en tiempo pasado, tú eras el sello de la perfección. Tome en cuenta esta declaración, sello de la perfección. Lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En pocas palabras, perfecto, sabio y hermoso. Sus cualidades. En Edén, no está hablando del Edén terrenal del huerto, donde también estuvo, claro que sí, y provocó la caída de Adán y de Eva. No. Está hablando del celestial. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todos, absolutamente todos los materiales que curiosamente son la base con la cual está construida la Nueva Jerusalén. Increíble. Si usted lee cómo está construida la Nueva Jerusalén, dice que está hecha con ese mismo tipo de piedras. Impresionante. Tenía la misma vestimenta de piedras con la cual también Dios hizo la Nueva Jerusalén, con ese mismo material. Sigo. Los primores de tus tamboriles y flautas, los primores de tus tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, que el diablo fue creado. 2. Cuando lo crearon, Dios antes de haberlo creado ya tenía preparado los instrumentos de la alabanza que él tocaría. Primero Dios creó tambores y flautas, organizó el equipo de la alabanza y luego creó al diablo para que los tocara. Y se olvidan que el diablo tuvo y tiene la capacidad y el talento de crear ritmo, melodía y música en todos sus géneros. El diablo no solo es teólogo, mi amigo, no solo conoce la Biblia, de música sabe más de lo que creen.
El diablo sabe provocar sensaciones y sentimientos por medio de la música. Puede llevar a la gente al suicidio. El diablo fue creado posterior a los instrumentos musicales. Primero dice que prepararon tamboriles y flautas. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande. O sea, no cualquier querubín, el jefe de los querubines. O sea, el más alto. En pocas palabras, Luzbel era la mano derecha de Dios. Terrible. La mano derecha de Dios. Era el jefe de los querubines. Jerub Hagadol, dice en hebreo. Jerub Hagadol. Querubín grande. El jefe. Querubín grande. No por tamaño, sino por autoridad. Protector. ¿Qué cosa protegía a él? El cielo. Increíble. Yo te puse en el santo monte de Dios. Y no está hablando de la Jerusalén terrenal, sino la nueva Jerusalén, el monte de Dios. La Jerusalén celestial de la cual habla Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23. En el monte de Dios, santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Deténgase. ¿Cuáles son las piedras de fuego? Las estrellas, los planetas. Él paseaba por todo el universo, por en medio de las piedras de fuego. Tremendo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto eras desde que fuiste creado. Dios no lo hizo imperfecto al diablo, lo hizo perfecto. Y anduvo en obediencia durante algún tiempo. Hasta el día que se halló en ti maldad. Aquí tengo que ser claro. De un tiempo a esta parte, una doctrina está haciendo mucho daño en la iglesia y se llama el hipercalvinismo. Dicen de que uno es salvo, siempre salvo. Que una vez que conoció a Jesús, así peque, no importa, ya es salvo, no se puede perder. Y se olvidan que el diablo era sabio, hermoso, perfecto y era salvo. Y lo perdió todo. Y no contento con eso, Adán y Eva eran salvos en el huerto del Edén y perdieron la salvación y fueron echados. El diablo fue el primer ser en perder la salvación. Y el segundo fue Adán y Eva. Mira, dice la Escritura, hasta el día en que en ti fue hallada la maldad. Claro, uno puede decir cuál es el gran misterio del cielo. No pudo haber pecado el diablo si no había otro diablo que lo tentara. ¿Cómo pudo haber pecado si no había otro diablo que lo tiente? No hubo otro diablo que lo tentara, lo tentó su propio corazón. Y la Biblia dice que eso también le puede pasar al ser humano. La Biblia dice en el libro de Santiago que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, no siempre por culpa del diablo. Hay tentaciones que vienen de nuestra propia mala naturaleza, caída naturaleza, no del diablo. Mire, este ser fue lleno de maldad de un momento a otro. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea que el diablo fue echado del monte de Dios. ¿Dónde está el monte de Dios? En el tercer cielo. Perdió el diablo su lugar en el tercer cielo, en el tercero. Pero el segundo y el primero todavía lo manejan. Te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cuál fue la causa de la caída del diablo? La vanidad. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se creía muy bonito y muy inteligente este. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. El diablo tenía un santuario en el cielo, tenía un lugar especial y lo profanó. Increíble. Lo perdió todo. Yo pues, ahora mire lo que pasó con el diablo. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te quemó, te consumió.
y te puse en ceniza ante todos los ojos que te miran. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el diablo se volvió feo? Dios mismo le sacó fuego de ahí y lo quemó. Aunque el diablo puede manifestarse todavía como ángel de luz para embaucar. No es el único pasaje donde el diablo es descrito como un ser que tenía muchos privilegios. Isaías capítulo 14, versículos 11 al 15 describe algo que complementa lo que acabo de explicar. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Vea, ¿cuál fue el pecado del diablo? Soberbia, vanidad y su sabiduría corrompida. ¿Sabiduría para qué tenía él? Para la alabanza y la adoración. Y quiero hacer una distinción entre ambos. Frecuentemente confundimos alabanza con adoración, lo mismo. Alabar es exaltar a Dios por lo que Él hace o hizo. Escuche. Es exaltar a Dios por lo que Él hace o por lo que Él hizo. Pero adorar es otra cosa. Adorar es exaltar a Dios por lo que Él es. Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, sabio, digno de honor. Eso es adoración. Y Dios lo creó al diablo para que lo adorara y dirigiera la adoración de todos los ángeles del cielo. Pregunto, ¿cuántos ángeles tenía a su cargo el diablo en el cielo? A toditos. Toditos los ángeles dependían de él. ¿Y cuántos ángeles Dios ha creado en el universo? ¿Sabe cuántos? Miles de miles de miles de millones. Fácilmente podrían superar hasta los 3 billones de ángeles. No millones, billones. ¿No cree usted que es el ángel Gabriel, el ángel Miguel y 4 pelagatos? No, está equivocado. Es una multitud casi incontable. No se olvide que ellos existen desde antes que el ser humano. Fueron creados en el día tercero de la creación. Mire, vea. Cayó el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? Caíste del cielo. No dice que descendió de buena voluntad. Cayó. Perdió posición y ¡pum! Cayó con fuerza. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué cosa decía en su corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Oiga, qué terrible ser maléfico. Por eso dice la Biblia en Ezequiel, eras perfecto hasta que se encontró en ti la maldad. ¿Y cuál fue la maldad del diablo? Querer ser Dios. ¿Y por qué el diablo quería ser Dios? Porque quería adoración. El diablo siempre buscó tener lo que Dios tiene. El diablo quiso arrebatarle a Dios su lugar en el universo. El diablo quiso simplemente organizar la más grande rebelión de la historia, y claro que lo logró, pero le costó caro por sinvergüenza y tonto. Subiré al cielo, a los lados del norte. Al norte del universo está la Nueva Jerusalén. Punto cardinal de referencia hasta para las brújulas. No dije brujas, dije brújulas. Escuche bien. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Cómo que quiere subir al cielo si ya estaba ahí? Sí, pero él quería el lugar más alto del cielo. Lo más importante del cielo.
Levantaré mi trono. ¿Y quién se sienta en un trono? El rey. Este quería ser rey. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Uy, qué terrible, qué desafiante. Bueno, pero el diablo creció como palmera y cayó como coco. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados no del norte, sino del abismo. El diablo quiso tomar el lugar más alto del cielo y terminó en el lugar más profundo del infierno. Su soberbia, su arrogancia, el deseo de ser adorado. Él fue creado para adorar, pero ahora quería adoración. Ahora puede entender por qué Dios, al ver la ineficacia, dice la Biblia en los Salmos, que Dios halló necedad aún en los ángeles, dice. Leyó ese salmo de David. El rey David dice que halló necedad en los ángeles. Claro, necios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Creó al ser humano. A diferencia de los ángeles, nos hizo a su imagen y semejanza. El diablo quiso ser semejante al Altísimo. Lo perdió todo, pero Dios a nosotros nos hizo semejantes a Él, pero no nos hizo dioses. Mire, pero el diablo tenía una capacidad que hasta ahora no perdió. El diablo era tan inteligente, era sabio, era muy sabio y muy locuaz, muy convincente. El diablo hizo algo terrible en el cielo. Dijo, yo no me voy a rebelar solo, voy a pedir ayuda a mis angelitos y vamos a tomar el cielo por la fuerza. Y convenció a los ángeles de sublevarse contra Dios. O sea, que los ángeles tienen capacidad de pensar y de decidir. Tienen libre albedrío. Los ángeles no son robots. Deciden. Y los ángeles fueron creados para adorar a Dios. Y le decía, ante la ineficacia de los ángeles, ante la necedad de los ángeles, Dios creó al ser humano. ¿Para qué Dios creó al ser humano? Primero, para que someta al diablo, porque dice, te di autoridad sobre toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y la serpiente el diablo. Y dos, para que adore a Dios. Por eso dice la Escritura que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores busca. Es la tarea de la iglesia. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ángeles que pecaron, que se rebelaron contra Dios, que se fueron contra Él, que participaron de esta confabulación, de este complot, este intento de golpe de Estado, este intento de derrocamiento contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le pasó al diablo para ser tan bruto? Increíble. Querer derrotar a su propio creador, a un Dios todopoderoso. Increíble. La soberbia y la necedad del diablo fue tan grande que no solo él, sino un montón de ángeles se rebelaron con él. Y terminaron ahí abajo en el infierno. Ya no viven en el cielo. Los demonios tienen su centro de operación en el infierno. Si eso le parece mito, si usted es inconverso, tal vez usted es ateo, usted es agnóstico, usted es un escéptico y me dice, yo no creo eso, tranquilo, el día que te mueras vas a ir al infierno y ya no vas a ver, tranquilo. En el infierno no hay incrédulos, cuando estés ahí dentro vas a creer, no te preocupes. Claro, ¿verdad, mijito? El que no cree en vida, cree muerto. ¿Usted cree que el diablo es real? Yo también lo creo. Ahora, ¿usted cree que Dios existe? El diablo también cree. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero creen. El diablo no es ateo, mi amigo.
El diablo no es ateo, otra cosa es que no obedezca. Pero esta rebelión al diablo le costó que lo echaran a patadas del cielo. Lo echaron a patadas. Repito una vez más. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado tú por tierra, tú que debilitas a las naciones. Derribado eres hasta el Seol, como dice Isaías 14, versos 12 y 15. Pero Jesús, esto es importante. Esto es importante. Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, vio con sus propios ojos cuando el diablo era echado a patadas del cielo. El mismo Jesús lo vio. Y lo dice. Jesús dice en Lucas 10:18, está hablando el Mesías, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. No dice que el diablo es un rayo, sino que cayó como un rayo. ¿Y qué características tiene el rayo? Hace ruido, es rápido y fulgurante. Es rápido, fulgurante y hace ruido. Así cayó el diablo, con estruendo. Cayó. ¿Quién es entonces el primer habitante de la tierra? ¿Adán y Eva? No, el diablo. El diablo es el primer habitante del mundo. Es el primer ser en habitar este planeta. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ya la serpiente estaba ahí, vieja todavía. Por eso le llama serpiente antigua. Vieja. Dese cuenta el término, serpiente antigua, diablo y Satanás. Serpiente antigua, o sea, que de antes del hombre ya estaba aquí en la tierra. Claro, si fue creado primero y se revela en el cielo, lo echan a tierra, después es que Dios crea al ser humano. ¿Para qué? Para que se someta al diablo. Uno se puede preguntar y decir, ¿y qué le costaba a Dios agarrar a palos al diablo y hacerlo desaparecer? No hubiera sido justo. ¿Por qué? Qué fácil para el creador hacer papilla a una criatura y hacerla desaparecer. Desapareces. Dios dijo, no. Voy a poner un ser al cual le daré autoridad para que someta a este. Es más justo criatura contra criatura que creador contra criatura. Es más justo. Y Dios creó al ser humano para que gobierne sobre el diablo y lo someta. Pero después se voltearon los papeles. Porque el diablo también hizo caer al ser humano y terminó montado sobre la cabeza del ser humano. Enseguida lo vamos a ver. Y va a ver las consecuencias que trajo la tontería que pasó en el huerto. Miren. Es más, no solamente hay ángeles caídos. El diablo tiene a su cargo no solo ángeles, tiene espíritus que lo ayudan. No solo hay ángeles caídos, sino espíritus. Quiero hacer la explicación. Los ángeles caídos, por favor, los ángeles caídos pueden materializarse. Escuche bien. Los ángeles caídos, o ángeles, aún los ángeles de Dios, tienen la capacidad de materializarse. Pueden aparecer de una forma visible. La gente los puede llegar a ver. Hasta pueden tomar forma de humano o de animal. Se transforman. Los ángeles pueden hacer eso. En cambio, los espíritus, no. Nunca pudieron ni pueden. Ellos, para justificar su existencia, necesitan meterse en el cuerpo de alguien. A ver, le voy a explicar esto. ¿Cómo funciona la ley? Dentro del mundo espiritual, el ser humano, nosotros, que somos hechos de un cuerpo físico, carne, hueso y sangre, que se cansa, se deteriora, se enferma y muere, necesitamos encontrar descanso. ¿En qué? En el mundo espiritual. ¿Cuándo es que nosotros encontramos descanso? Cuando entramos en oración. ¿Me está escuchando? Cuando nosotros entramos en el mundo espiritual, hallamos descanso. Jesús dijo, vengan a mí, que yo los haré descansar. Cuando entramos en el mundo espiritual, hallamos descanso. En cambio, los espíritus les pasa lo contrario. Ellos necesitan salir del mundo espiritual y meterse dentro del mundo material para hallar justificativo a su existencia. Los espíritus, mientras no están dentro de un ser, están ahí, vagando. Ellos necesitan ocupar la materia para utilizarla para sus fines perversos. Y se pueden meter en personas o animales. Un ejemplo. Se precipitaron, dice, a un acantilado
Judas 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no guardaron su santidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea que ellos eran moradores del tercer cielo, abandonaron su morada. Vea, estos demonios están desesperados, perdieron su morada original, el lugar donde los crearon, el lugar donde pertenecían, lo perdieron todo. Y anhelan volver ahí, anhelan, pero no pueden. Y los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí tengo que hacer una aclaración. No todos los demonios están sueltos. Los más terribles demonios están presos. Ahorita están presos. ¿Dónde? En el abismo. ¿Qué es el abismo? Cárcel para demonios. Escuche, el abismo es una cárcel para demonios. Cárcel. Están presos ahí. Encerrados. Pero espérese, que la iglesia sea arrebatada y la gran mayoría de los demonios que están presos, los más terribles, van a salir. Espérese que ahorita vamos a llegar a ese pasaje. Ahora, el diablo llega al mundo. El primer habitante del planeta Tierra es Satanás. Y con él, la tercera parte de los ángeles. La Biblia dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles. Oiga, ¿sabe lo que es la tercera parte de los ángeles? Son millones de ángeles lanzados a la tierra. ¿Y en qué cree que vinieron? Como gallinas, ¡pac, pac, 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 pac! ¿Aleteando desde el cielo? No, va a ver en qué vinieron. Esos no vinieron volando nomás. Se trajeron todos los carros de batalla que utilizaron ahí arriba. Todavía no devuelven los carros que se robaron. Desde el momento en que llega a la tierra, desde el momento en que lleva a la tierra al diablo, se convierte en el príncipe de este mundo. ¿Cómo? Sí, señor. La Biblia lo llama príncipe de este mundo. Se adueñó del planeta. ¿Dónde lo dice? Jesucristo lo dijo 3 veces, ni siquiera una, 3. Juan 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 2. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Príncipe de este mundo. Y 3. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16:8. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el más grande pecado del hombre? No creen en Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido sentenciado, ya fue juzgado. O sea que el diablo, después de que Jesús vino a la tierra, se le acabó su última esperanza. Ahora se acabó de fregar. Porque desde que Jesús vino al mundo, ahora el diablo ya no solo que está condenado a quedarse en la tierra, ya tiene sentencia al lago de fuego. Sentenciado. ¿Por qué? Porque el diablo se adueñó del mundo y cuando Jesús murió y resucitó, lo venció. Y al vencerlo, Jesús tiene la autoridad de decirle, diablo,